Hola, bienvenidos. Nueva entrega de Gestión Ingenieril. El objetivo de hoy es empezar a revisar en detalle el ejercicio 3, este que habíamos acordado que ustedes lo deberían hacer, de gestión de insumos. Acuérdense que, como habíamos quedado, vamos a trabajar con el concepto de clase invertida, es decir, ustedes lo leen, lo analizan, lo intentan realizar, practicar, y después les hago la devolución. En base a eso empezamos a comparar y ver las cuestiones que quedaron en duda o cuestiones abiertas y la podemos ir debatiendo y resolviendo. Por eso ya, digamos, doy por asumido que ustedes, y para hacer más ágil el video, ya leyeron el enunciado e intentaron resolver estos puntos, cuyo primer ítem es el cursograma. Recuerden que el cursograma es la herramienta gráfica que nosotros vamos a usar para tratar de bosquejar y ver a través de un esquema gráfico y darle un orden y un sentido al proceso de negocio que está relevado de manera incompleta y con texto bastante ambiguo y cruzado, que es en la realidad con la que ustedes se van a encontrar. Nunca van a ir a relevar un proceso de negocio o en cualquier tipo de organización y cualquier tipo de proceso, y van a encontrar alguien que les diga exactamente cómo funciona un proceso o un sistema y exactamente qué es lo que quiere realizar con ese proceso o cómo lo quiere mejorar o puntualmente dónde tiene el inconveniente. Esas son excepciones. Normalmente lo que van a encontrar van a ser ambigüedades, información cruzada, reticencia a darles información y demás. Bueno, en particular, en este ejercicio de gestión de insumos se refiere a la comercialización, es decir, volvemos a estar sobre el lado de ventas, el área de ventas relacionado con el cliente. En el ejercicio anterior, el 1, el área de ventas se vinculaba con créditos, porque era venta en cuenta corriente. Acá, en la gestión de insumos, en este ejercicio, el área de ventas, que está formado por 4 vendedores especializados, se vincula con un área de facturación. Van a interactuar entre esos dos sectores. Entonces ustedes pueden llegar a tener o haber armado un cursograma donde tienen un sector de ventas, acá donde interactúan los 4 vendedores, a través de la relación con el cliente. Esta columna de clientes puede estar o no, pueden venir con una flecha directamente diciendo que viene del cliente, o sea que puede estar o no puede estar, y si está, como les decía el video pasado, pónganlo en el lado izquierdo en este caso. Y ventas va a relacionarse mucho con el área de facturación. Esas serían las dos principales columnas de nuestro proceso de negocio. Son los dos sectores de la organización que intervienen en este proceso que estamos analizando puntualmente. Bueno, para poder analizarlo, tienen que leerlo, tratar de entenderlo y volver a leerlo, y así, a medida que lo van analizando, lo van bosquejando en el cursograma. ¿Qué es lo que vamos a hacer directamente? Les voy a mostrar cómo, para mí, quedaría este proceso de negocio en base al relevamiento actual. Después vamos a ver cómo lo mejoramos o lo optimizamos y las fallas que le vamos encontrando, cuyas preguntas que están acá abajo nos van a guiar para eso. Y algunas otras que no estén acá también las podemos ir detectando. Entonces, el área de ventas, vamos a hacerlo un poquito más grande a esto, comienza cuando van llegando los clientes. Esta es una manera de representarlo, lo pueden hacer de otra forma también. Lo importante es que quede reflejado, de que comienza con un proceso no definido o no representado, generalmente del lado interno de la organización, y acá yo les puse como una leyenda, cuando los clientes van siendo atendidos por orden de llegada, que vienen a comprar nuestros insumos, estos insumos químicos farmacéuticos. Lo que vamos haciendo acá es consultar si el cliente existe o no. Cada vez que ustedes hacen un proceso de consulta y de control, deberían aclarar qué es lo que hacen. Vamos a ponerlo acá, ya que está. Vamos a poner acá. Acá lo que estamos haciendo es verificar la existencia del cliente. Porque vienen y nos informan, si ustedes miran ahí, a través de un número o el código del cliente, ¿no? Nos dicen el código del cliente y lo verificamos. En realidad esta flecha debería ir solamente de consulta hacia el proceso para ver si existe.
Si llega a ser cliente, ahora después la cambiamos. Después cuando se los mande van a ver que esto va a estar la flecha solo de consulta. Así no perdemos tanto tiempo ahora. ¿Qué tenemos que averiguar? Siempre del lado del vendedor, ¿no? Viene el cliente, nos dice su código, su número de cliente, o si existe o no. Si llega a ser cliente, proseguimos con el proceso, similar al ejercicio anterior. Y si no, bueno, vamos a empezar a interactuar. Esto, cuando tiene estos dos círculos con las barras paralelas, significa intercambio de datos. En este caso, entre el cliente y el vendedor que lo está atendiendo. El intercambio de datos puede ser un intercambio personal, puede ser telefónico, puede ser por mail. Es decir, lo que representamos acá es justamente que le estamos diciendo, mira, no, vos no sos cliente, pasame tus datos personales, y acá lo que ingresa es lo que les especifica ahí, que sería el apellido, el nombre, el domicilio, el teléfono, el mail, el DNI, el quit y la situación tributaria. Todo eso es para terminar de crear al cliente, lo damos de alta acá, en este archivo porque no lo encontramos como cliente. No es la única manera de hacerlo, pero es una manera representativa de aclarar de que nuestro proceso comienza cuando van llegando los clientes y por orden de llegado el vendedor los atiende, verifica que sea cliente, porque si no es cliente no le vendemos, y si no llega a ser cliente lo tenemos que crear a ese cliente. Bueno, una vez que el cliente llega siendo cliente o recientemente creado, lo que vamos a hacer es una emisión de una nota de ventas. Una nota de venta, como ven acá, por triplicado. Yo no estoy leyendo el enunciado, yo estoy a través del cursograma reflejando de manera gráfica y siguiendo los estándares del cursograma lo que relevamos en el proceso de negocio. Ese sería el objetivo, no tener que recurrir siempre al texto ambiguo, sino que aprender a leer cursogramas y de manera rápida y visual entender qué es lo que está pasando ahora, para después, como siempre le decimos, encontrar fallas o mejorarlo. Entonces, el cliente acá lo que nos dice es, nos informa los datos personales y producto de los datos que nos quieren, acá podríamos llegar a poner, por ejemplo, una nueva relación entre cliente y vendedor para que nos diga qué productos queremos, o sea que esta estructura que está acá, la podríamos repetir de este lado, para que nos diga lo que nos quiere, lo que el cliente nos está queriendo comprar, qué insumos químicos farmacéuticos se quieren llevar. O sea que eso lo podrían poner acá también, y producto de ese intercambio, emitimos las notas de débito. La nota de débito de venta, perdón. La nota de venta original va para el cliente. Como recomendación, y que eso está bien, siempre los originales van para el destinatario, la copia original. El duplicado lo guarda el sector de ventas. Eso también está bien. Siempre tenemos que tener un respaldo de lo que emitimos. Y el triplicado es el que se destina a distintos sectores. En este caso lo tenemos que mandar a facturación para que empiece justamente a hacer algunas actividades, como por ejemplo, el cálculo de la comisión que le tenemos que pagar a este vendedor por la venta que está realizando, el control del stock de los insumos, que está por acá, y la emisión de las facturas, para obviamente entregarle el producto y después cobrarle al cliente. Y por último, un control de calidad que se hace para verificar justamente la calidad que tiene ese insumo químico farmacéutico, para ver si es apto o no para entregárselos. Esos serían las grandes como subsistemas o subprocesos que hace el área de facturación. El control de stock, el control del cálculo de las comisiones para el vendedor que acaba de vendernos, con un determinado criterio que ahora vamos a ver cómo es, la facturación y el control de calidad del insumo. Ahora vemos si está bien en el orden en que está puesto, pero eso es lo que hacen actualmente en esta organización que comercializa este tipo de insumos. Entonces, por lo que vemos acá, lo que hace este proceso es, a través de dos archivos lógicos de cobranzas y de comisiones, determinar la comisión que le tenemos que pagar al cliente, o sea, el porcentaje de comisión que le tenemos que pagar al cliente, al vendedor, perdón. O sea que cada vendedor, ustedes saben, en cualquier tipo, en general en todas las organizaciones, tienen un sueldo básico
y después van a cobrar un porcentaje de comisión de acuerdo a las ventas que van realizando. En este caso, para calcular el porcentaje de comisión del vendedor, usamos dos criterios. Por un lado, necesitamos saber la cantidad de unidades vendidas que figuran en la nota de débito, porque el cliente así lo está pidiendo, y cómo viene evolucionando las cobranzas de las ventas anteriores que fue realizando este vendedor. O sea, un vendedor, de los 4 que están en el sector de ventas, va realizando ventas todos los días a los clientes. Esas ventas terminan en algún momento facturándose, y esa factura va al cliente y después la tiene que pagar. Evidentemente acá podemos deducir que hay una especie de venta en cuenta corriente, como vimos en el ejercicio 1. A medida que la va pagando y va saldando esas facturas, deberíamos ir controlando cómo se va cobrando. Bueno, resulta que no siempre, aparentemente, se está cobrando todas las ventas, las facturaciones que se están emitiendo. Entonces hay un porcentaje de cobranza del último trimestre que tiene cada uno de los 4 vendedores en función del comportamiento de sus clientes cuando les fue comprando los insumos, y entonces ese porcentaje, en función de ese porcentaje de cobranza, que lo tenemos que calcular en lo que está guardado dentro del almacén cobranzas, y la política de comisiones que establece la organización, que está guardado en este otro almacén, de esa combinación va a salir el porcentaje de comisión que le corresponde al vendedor en cada una de las ventas que está ocurriendo. Bueno, para hacer esto podemos empezar a ver cómo hacer este proceso decisorio, que como ven aparecen 5 preguntas, no necesariamente tiene que ser exactamente igual, cada uno depende de la lógica que usó cada uno. A veces, y como habrán visto en el enunciado, va apareciendo a medida de párrafos, nos van informando cómo sería el comportamiento para calcular el porcentaje de comisión al vendedor. Pero si ustedes observan, se basa básicamente en 2 variables. La cantidad de unidades vendidas en la venta que está ocurriendo en este momento, producto cómo se entera facturación y porque está viniendo el triplicado de la nota de venta por acá. Y por otro lado, el porcentaje de cobranza que tiene cada uno de nuestros vendedores en función de cómo nos van pagando los clientes las ventas que le fuimos realizando. Esas serían las 2 variables. Entonces, si podemos, para no tener que pensarlo directamente a través de preguntas anidadas, podemos recurrir a lo que conocen ustedes y que alguna vez lo practicaron como una tabla de decisión. Esto vamos a usar para el cálculo de comisiones, vamos a hacer uso de una tabla programada, una tabla de decisión. No se los pedí el enunciado, pero para que vayan viendo que pueden ir combinando distintas herramientas de análisis y para poder allanar el camino y entender un proceso de negocio. ¿Cuáles son las variables que intervienen? ¿No se acuerdan que le llamábamos condiciones? Bueno, las 2 que les dije. Las unidades vendidas, que pueden tomar 3 valores. Ser mayor a 50 o estar entre 30 y 50 unidades o menor a 30 unidades. Esos rangos de valores surgen del relevamiento, de la minuta de relevamiento que nos están presentando. Y el porcentaje de cobranza que tiene cada uno de esos vendedores, de acuerdo a las cobranzas que están ocurriendo de las ventas que hizo, puede estar entre el 80 y el 100%, entre 60 y 80 o menor a 60. No se hagan mucho problema si el menor igual y el 30 está incluido en este intervalo o no, pero básicamente son esos 3 valores. Es decir, que tenemos 2 condiciones a analizar, 2 variables de análisis, cada una con 3 valores. Si esto lo pensamos así, y en forma de tabla, tenemos 2 condiciones, cada una con sus 3 valores, entonces vamos a tener una tabla con estas combinaciones. ¿Cuántas columnas vamos a tener? Y 8, porque son 2 condiciones o variables elevadas a la 3, porque hay 3 valores en cada uno. 2 al cubo, 8. Esas 8 columnas eran lo que le llamábamos reglas de transformación.
¿Y cómo armábamos esas dos columnas? Combinando los valores de cada una de los posibles valores de cada una de las condiciones. Entonces, si las unidades vendidas son mayor a 50 unidades, que las pueden poner acá, tenemos que combinar los tres valores posibles del porcentaje de cobranza. Para valores entre 30 y 50 unidades, tenemos que combinar otra vez los tres valores posibles de cobranza. Y lo mismo para menor a 30 unidades. Entonces con esto nos estamos asegurando las combinaciones de valores posibles de las dos variables. Y ahora lo que tenemos que decir es, bueno, ¿cuál es la decisión final? Para cada una de estas combinaciones o reglas de transformación, tenemos que decir si la comisión, como surge del enunciado, de acuerdo a la política actual de comisiones, es del 2, 2,5, 3 y 5. Y entonces acá la ponemos. Si vende más de 50 unidades y encima nuestros clientes están pagando habitualmente toda la factura, y bueno, a ese vendedor le vamos a dar para esta venta 5%. Y así todas las combinaciones posibles. Esta tabla de decisión que está acá, después nos puede ayudar para hacer el proceso decisorio. Podríamos empezar a preguntar, por ejemplo, si vende más de 50 unidades. ¿Y qué pasa si no vende más de 50 unidades? O sea, vamos a entrar por este caminito. Eso, que espero les pueda servir para allanar el camino, lo podemos traducir un poco más fácil. Entonces, entendiendo el proceso de decisión, de ahora lo podemos traducir al cursograma. Y podemos decir, bueno, si las ventas son mayores a 50 unidades, que es lo que habíamos encontrado acá, serían estas tres primeras columnas. La segunda pregunta que deberíamos hacer es si estamos, por ejemplo, acá, o acá, o acá. Eso depende de la lógica que ustedes quieren usar. Si la cobranza está entre 80 y 100, o sea, estamos en la primera regla de transformación, condición 2, que es la cobranza, lo que vamos a darle es una comisión del 5%. Usamos esto como asignación, como la actividad de asignación del 5% a la comisión que estamos calculando en todo este proceso de decisión. Si no, pueden ocurrir la columna 2 o 3 de nuestra tabla, pero como tienen valores distintos, vamos a tener que hacer otra pregunta. Entonces preguntamos, si la cobranza está entre 80 y 60, le damos 2,5. Y si no, va a caer por este camino, van a ver al 2%. Bueno, ahora lo pueden analizar ustedes después tranquilamente, pero tienen otra referencia, una ayuda con una herramienta adicional, que en este caso es la tabla de decisión, para tratar de entender mejor y plasmar, de buscar una optimización en este proceso decisorio. Y acá arriba vamos con los porcentajes calculados. Bueno, ya que estamos en esta parte del proceso, o en este subproceso específico de cálculo de comisiones, vamos a una pregunta que estaba por acá, que dice el 5. Dice, observe y si corresponde, analice alguna mejora referida a la política de comisiones. Ya que lo estuvimos analizando, venimos para acá. Acá me quedó el color marcado y ya me sacaron la respuesta. Pero bueno, igual ya se supone que durante todas las semanas estuvieron pensándolo casi sin dormir. ¿A qué se refiere con una mejora en la política de comisiones? Bueno, es justamente, si ustedes analizaron estas combinaciones de valores, es probable que hayan encontrado inconsistencia, al menos en esta combinación. Que les digo, me olvidé de sacarle el color y ahora ya les di la respuesta inmediatamente. ¿Qué significa? Y bueno, acá tenemos una persona, uno de los 4 vendedores, atiende a un cliente, el cliente nos pide un insumo por una determinada cantidad de unidades, mayor a 50, supongamos 70, 80 unidades, y encima este vendedor que lo está atendiendo, todas sus ventas las viene cobrando la empresa en un rango entre 60 y 80%, les damos, o sea, no es óptimo, pero tampoco es el peor, hay un otorgamiento de una comisión del 2,5% para esa venta. O sea que si siguen el camino por acá, va a terminar de este lado, porque las ventas fueron mayores a 50 unidades en este caso,
no hubo una cobranza del 80 y 100, pero sí está entre 60 y 80. Entonces la comisión otorgada es el 2,5. Pero si lo comparan con este comportamiento, que es una venta entre 30 y 50 unidades, o sea, una venta de unidades menor a esta alternativa, y para un mismo comportamiento de cobranza del vendedor, la comisión es mayor. Y ahí hay una inconsistencia, que es lo que está explicado acá abajo. O sea, ¿cómo revisar esta política? Y bueno, una alternativa sería como mínimo invertir esto, ¿no? Que el 3% lo cobre, se cobre en esta combinación de valores y el 2,5 pase para acá. O uno podría proponer los porcentajes que quiera en base a estas combinaciones. Pero ahí hay una clara inconsistencia o hay un problema quizás en el diseño de la política de cobranza. O no, quizás está bien y lo que hubo fue un problema en el relevamiento, cuando alguien relevó e hizo la minuta. Por eso son todas estas cuestiones que hay que analizar, porque para seguir adelante con el proceso de negocio nos tiene que quedar claro de que si es una falla, es una inconsistencia o es un problema de relevamiento. ¿Se acuerdan cuando marcaban las columnitas en las guías de sistemas administrativos? Bueno, esta sería la respuesta, y acá se los dejo, de este punto 5 respecto del proceso de decisión. Siguiendo con este proceso de negocio y siguiendo la lógica del enunciado anterior también, nos podría convenir empezar a trabajar con el diccionario de datos. Podríamos empezar a armar, por ejemplo, el diccionario de datos del almacén clientes, o de la entidad lógica o el archivo lógico clientes, y también tendríamos que armar el diccionario de datos de nota de venta, para ir viendo si después lo tenemos que ir completando el diccionario de datos a medida que vayamos avanzando con el proceso de negocio. ¿Qué guardaríamos en clientes? Aunque no lo pide el enunciado, pero lo podemos ir viendo a ver si va tomando forma el proceso. En el archivo de clientes, eso yo lo puse por acá abajo, ¿qué podríamos incluir? No lo puse, acá está. En clientes teníamos que cuando el cliente nos visita y nos hace el pedido, lo que nos informa es un código de cliente. O sea que vamos a tener el código de cliente como un atributo de nuestro cliente. Y que además, los datos que lo que tenemos que registrar, en el caso de que no exista, eran todos los que nos dice ahí, ¿no? El teléfono, el apellido, nombre, domicilio, teléfono, email. Entonces podríamos poner esta estructura, datos cliente, donde ahí, haciendo referencia al apartado de estructuras, en datos clientes podemos tener el apellido, el nombre, el domicilio, el teléfono, el mail. También nos dice que nos da el DNI o el quit, entonces podemos usar esta notación del diccionario de datos, que son los corchetes con la barra, que significa datos alternativos, o el DNI o el quit. Y además la situación tributaria en el caso de que nos informe el quit. O sea que no siempre el atributo de situación tributaria va a estar, porque si viene con DNI, no corresponde. Por eso los paréntesis, para indicar que es opcional. Y a su vez, la situación tributaria, lo podemos poner entre paréntesis, y es un elemento discreto, porque toma valores puntuales y que pueden llegar a ser de interés después en el proceso o en otro proceso, y ahí pondríamos los valores, por ejemplo, si es un responsable inscripto, un consumidor final, o está exento, demás. Esto acuérdense que cada vez que usan estructuras, cada vez que usan elementos discretos, lo tienen que ir especificando los atributos de la estructura en el apartado de estructura. Los valores de un determinado atributo, si es elemento discreto, esos valores van acá. Estos no son atributos, exento, responsable inscripto y consumidor final. Son valores posibles y puntuales y discretos, finitos, de lo que aquellos valores que puede llegar a tomar este atributo en particular. Esa es la diferencia entre estructuras y elementos discretos. Bueno, y también ya podríamos ver qué es lo que se guardaría en una nota de venta. Algunos datos nos fueron dando del enunciado. Entonces, en esa nota de venta,
lo que podríamos guardar sería, por un lado, el insumo que nos están comprando. ¿Qué cantidad de ese insumo? Es importante, y esto sí es un detalle fundamental para que el proceso funcione, y más que nada con el cálculo de las comisiones, es que figure el código del vendedor que está vendiendo y que está atendiendo en ese momento a un determinado cliente y que produjo esta nota de venta. Los datos del cliente, porque es una nota de venta, y este atributo también es importante. ¿Cómo va a venir a parar la comisión? ¿Por qué? Porque esto va a ser calculado después en el área de facturación. Entonces, esa comisión le va a corresponder a cada nota de venta un valor, que puede ser del 2, del 2,5, del 3 o de 5. Esto al principio, cuando ustedes lo diseñan, puede no estar, que va a surgir después de haber analizado el proceso. Y acá obviamente nos falta el número de la nota de venta, la fecha de emisión de la nota de venta, y esa nota de venta, ¿a qué insumo se refiere? Que nos están solicitando comprar, en qué cantidad, quién es el vendedor que lo está atendiendo y los datos del cliente que nos está comprando. Como es un comprobante, acá podemos llegar a poner la estructura. Si fuese un archivo lógico, con el número de cliente o el código de cliente es suficiente. Pero por ahí, si los clientes ya están codificados y quieren ponerle el código de cliente, que es el numerito que le ponen en la nota de venta, lo pueden poner. Y si no, lo dejan con los datos del cliente. Pero es importante que aparezca la comisión. Ahora veremos quién completa este valor. No va a ser completo, es más, ahora vamos a analizar esta parte. Viene por acá y se emite la nota de venta y se guarda un duplicado y el original se le da al cliente. Y el triplicado viene para facturación. En este momento, no es posible saber el valor de la comisión. O sea que la comisión acá no tiene valor. Por lo tanto, lo vamos a tener que poner entre paréntesis. ¿Cuándo se va a completar? Y se debería completar de este lado, después de haber realizado este proceso de decisión. ¿Y sobre qué copia se va a terminar completando? Y sobre esta, la triplicado de la nota de venta, porque es la única que tiene facturación. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Y porque tiene que dejar asentado en algún lado dónde fue el cálculo, porque acá fue el resultado del cálculo. Pero este resultado, ¿dónde queda volcado? Entonces, lo que deberíamos hacer es no solo calcular la comisión, sino incluir, a ver si puedo dibujarles acá, un cuadradito de color. Acá tengo uno. Entonces, incluir acá que no solamente se calcula la comisión, sino que se actualiza la nota de venta, este cuadradito verde que le estoy poniendo, es la nota de venta triplicada donde adentro vamos a registrar el cargo. En ese momento es que esperen un poquito. Este campo va a tomar valor. Por eso antes estaba opcional, porque no va a estar siempre y no en todos los comprobantes. Bueno, esa sería una mejora. ¿Vieron que dice acá abajo qué mejoras propondría? Y bueno, viendo este proceso, lo que tenemos que, como propuesta, una primera propuesta de mejora que no surge de los puntos que nos están preguntando, es que este cálculo de la comisión se registre en algún lado. En principio sería en la nota de venta. Y por supuesto, si estamos haciendo el diccionario de datos, tenemos que poner el campo ahí. Si ustedes no lo hicieron, no se preocupen, pero este es el objetivo de la ejercitación. Es que vayan viendo las distintas combinaciones de los elementos con los que estamos trabajando y cómo deberían ser consistentes entre sí. Entonces, primera mejora que encontramos y que la podrían volcar en el punto 8 es registrar el resultado del cálculo del proceso decisorio en el triplicado de la nota de venta.
Porque de hecho van viendo, si ustedes lo revisan en el crucigrama que tienen, este triplicado de nota de venta desaparece, viene para facturación, pero no pueden desaparecer los comprobantes. Todo comprobante que llega a un sector, o se guarda en ese sector o se deriva hacia otro, pero algo tiene que pasar, no puede desaparecer como en este caso. Entonces acá, como primera instancia, registrar el porcentaje resultante. Después viene la consulta de stock de insumos. ¿Por qué? Porque en este almacén de insumos, que es otro de los almacenes o entidades lógicas donde trabaja el proceso, se encuentran los insumos con los que trabaja la organización, que creo que son 50 que dice ahí, pero bueno, eso es un dato variable, después pueden aparecer más o menos insumos, y dentro de esos insumos uno de los atributos que tenemos que tener en cuenta es el stock, y que lo tenemos que consultar para ver si podemos venderle a este cliente que nos está pidiendo a través de la nota de venta. Esta consulta de stock de insumo lo pueden poner acá, debajo del proceso de decisión o arriba, pero lo hace facturación, eso es lo que está claro, ¿no? Lo hace facturación. Bueno, ya que estamos con este punto 8, que dice qué mejoras propondría. Y tenemos el archivo lógico de insumos, y acá tenemos guardado el stock que se supone que está actualizado. Bueno, vamos a hacerlo de insumos. ¿Qué pondrían si haríamos el diccionario de datos? Tenemos el código de insumo, un nombre o una descripción de cómo se llama el insumo. Esto por ahora, después lo retomamos. Y el stock. Como mínimo ya tenemos esos 3 atributos. El stock es la cantidad o la existencia en un momento dado, en el tiempo, de un determinado artículo. Entonces, si tenemos esa información actualizada, y en el punto 8 nos dicen qué mejoras propondrían, bueno, una mejora podría ser: ¿por qué llegar al área de facturación y recién ahí hacer el control de stock? Si es un proceso que ya está sistematizado. Entonces, este bloque que está acá, ¿por qué no lo hacemos de este lado? En el momento de que estamos atendiendo al cliente y nos está diciendo qué insumo quiere comprar y en qué cantidad, y bueno, directamente el mismo vendedor, que ya son vendedores especializados, directamente acá lo puede consultar al stock y le dice si tengo o no tengo o cuánto tengo. Y ahí se formula la nota de venta ya con el insumo previamente chequeado. ¿Para qué venir para este lado? Y que otro sector de facturación determine si tiene o no stock. ¿Y cuál es el otro problema? ¿Y qué pasa si no hay stock? Sigue el proceso, no dice nada. O sea, no tiene sentido hacer en facturación la consulta del stock, si ya lo tenemos sistematizado al archivo lógico de insumo. Porque en el caso de que no haya stock, acá no estamos diciendo, bueno, anda a decirle al vendedor que le diga al cliente que no tenemos, y empezamos el diálogo si lo compra o no lo compra, o en qué cantidad lo compra. Es decir, esta sería otra de las cuestiones a mejorar, que podrían poner en el punto 8, que es la consulta de stock de los insumos se debería hacer en el momento de la emisión de la nota de venta. Antes de la emisión de la nota de venta, verificando la existencia real. Después tenemos otro punto ahí que decía, ¿qué pasa si no tenemos esa existencia? ¿Cómo lo podemos mejorar? Bueno, ya que está, podemos pasar a ese punto, que dice, ¿cómo se debería proceder? Estamos en el 7, vieron cómo vamos saltando de un lugar a otro. ¿Cómo se debería proceder en caso de no haber insumos? Que sería este caso, ¿no? Tenemos primero el principal problema que lo estamos haciendo la consulta de stock de este lado, de facturación. O sea, una mejora sería pasar la consulta del stock acá antes de hacer la nota de venta. Pero aún así, ¿qué pasa si no hay stock? ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay una premisa comercial que es tratar de no perder ventas. Entonces, una primera opción sería, más allá de pasar la consulta del stock acá, en el caso de no haber stock, y bueno, yo diría, como ustedes cuando van a las farmacias le dicen, ¿tenés tal medicamento? Y dicen, no, no lo tengo, pero llamo al laboratorio y es más, te lo mando con un delivery y te lo mando a tu casa. Pero ahí en el momento ya te cobran, ya está todo listo. Lo que están haciendo es no perder la venta. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. En primera instancia, más allá de pasar la consulta para acá,
En el caso de no haber insumos, lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, yo te registro este pedido, lo pongo como pendiente y ahí mismo disparo el proceso de compras, para que el área de compras se ponga en contacto con el proveedor de ese insumo, nos mande ese artículo o ese producto, ese insumo, y nosotros lo notificamos al cliente o se lo mandamos al cliente a domicilio. Por ejemplo, esa sería una manera de no perder la compra. Ahora, y que lo vimos en el ejercicio anterior, ¿por qué no hay stock? Eso es lo que tendremos que tratar de evitar. Y entonces ahí aparece el concepto de punto de pedido, que lo vimos en el enunciado anterior, en el primer ejercicio. Está bien pasar la consulta del stock acá, para hacer la nota de venta con valores reales, y en el caso de que no haya stock, tomarlo como pedido pendiente, disparar el proceso de compra y llevárselo al cliente para no perder la venta. Pero lo que tendríamos que hacer es algo mejor, que es evitar las pérdidas de ventas a través por ausencia de productos, o sea, evitar la no existencia de insumos. Un mecanismo para eso es el punto de pedido. ¿Qué es el punto de pedido? Si vamos a poner el punto de pedido, acá aparece otro atributo, que es stock mínimo o punto de pedido. ¿Cómo funciona el punto de pedido? Yo me parece que me había bajado un grafiquito por acá. Acá está. Y el punto de pedido, algunos ya lo deben haber visto, dependen de algunas materias, otros no. Ustedes tienen que suponer lo que va avanzando acá en el eje X es el tiempo. Acá dice meses, puede ser días, horas, semanas, años, depende del tipo de producto y su movilidad. Y en el eje Y, lo que tienen acá es el stock, la existencia o el inventario. En este momento, para nosotros van a ser sinónimos los tres valores, las tres palabras. Significan, y todo este gráfico, en el eje X el tiempo y en el eje Y el stock o la cantidad disponible de un producto en cada momento en el tiempo, lo que se hace este comportamiento para cada uno de los productos. Es decir, cada insumo en este caso tiene por insumo, además del nombre, tiene un stock y tiene un punto de pedido por insumo. O sea que este gráfico que van a ver acá lo tienen, es el comportamiento de uno en particular. Vamos de nuevo. ¿Y cómo funciona? A medida que nos van, en este caso, como es una empresa comercial, y los insumos serían una especie de productos terminados para nosotros, no elaborados por la empresa, porque es una empresa comercial, es decir, compra al proveedor, una empresa de compra y venta. Entonces, estos productos, a medida que los vamos vendiendo, la cantidad en existencia va bajando. Pero llega un momento que si seguimos vendiendo, nos va a pasar lo que le está pasando ahora. Sigue produciéndose la venta, el stock va cayendo y va a llegar un momento en el tiempo que no tenemos más stock. Entonces viene un pedido del cliente y cuando queremos confeccionar la nota de venta lo mandamos a facturación y recién ahí en facturación se da cuenta que no hay productos. Entonces, para evitar eso existe esta política de punto de pedido. El punto de pedido es establecer para cada uno de los artículos, en este caso de los insumos, un punto, un límite, una cantidad que nos alerte que cuando la existencia real de ese producto de las ventas, va decayendo el stock y llega a ese momento, tenemos que comparar el stock o la existencia actual si es igual o menor o igual a ese punto de pedido. Eso hace que en este momento se dispare el proceso de compra, no cuando nos quedemos sin stock, cuando el stock es cero. Y después de dispararse el proceso de compra, va a seguir produciéndose ventas de ese producto, pero todavía no los entregaron, no nos abastecieron porque eso lleva un tiempo. Entonces sigue bajando la existencia a medida que se van produciendo las ventas y cuando llega el pedido este que le hicimos en este momento, en el tiempo, al proveedor, tenemos que actualizar el stock. Pero sube automáticamente, porque pasamos de esta existencia a la nueva producto de la llegada del pedido. Y así nuevamente va decayendo la existencia, cuando llega al punto de pedido disparamos en este momento el proceso de compra, pero va a pasar un tiempo y cuando llegue se vuelve a subir. La política, el tema clave acá es
cuánto es la cantidad de punto de pedido óptima para no quedarnos casi nunca, en lo posible nunca, sin stock. Y cuánto es la cantidad a pedir. Esto se llama el valor Q, o el lote económico de compra que se llama también. ¿Por qué? Esto es importante, porque si yo compro muy poquitito, estaría con un gráfico siempre alrededor del punto de pedido. Estaría disparando frecuentemente procesos de compra. Y eso tiene un costo, ¿no? Un costo de logístico, de gestión, de elegir el proveedor, de comprarlo, de entregarlo. Elegir el proveedor, comprarlo y entregarlo. Entonces sería muy costoso. Pero por otro lado, uno diría, bueno, compra mucho, pero tendría mucho almacenamiento, entonces casi nunca llegaría al punto de pedido, pero tendría que tener un costo de almacenamiento muy grande, producto de haber hecho un lote económico, un pedido de compra muy grande cada vez que lo haga. Entonces, en base a esas variables hay que buscar un equilibrio y determinar cuál es el valor óptimo de la compra. Pero también hay que buscar este valor, el punto de pedido, o sea, cuál es el valor óptimo en base a qué variables. Y eso va a depender de si es existencia de productos terminados o insumos de materias primas. ¿Por qué? En este caso, de productos terminados, ¿de qué variable va a depender? Y de la demanda. Cómo viene comportándose la demanda, o el pronóstico de demanda que yo tengo, o de la demanda histórica que fui teniendo, básicamente sería de la inclinación que tenga esta curva, o esta pendiente, de la pendiente de esta recta, mejor dicho, y en base a eso, el punto de pedido tiene que ser mayor o menor. Es decir, cuanto más pronunciada sea la caída del consumo, de la demanda, o sea, mayor demanda tengo que subir el punto de pedido, porque cuanto mayor demanda tenga, esta línea va a ser más pronunciada, por lo tanto, tengo que levantar un poquito el punto de pedido. Si es más aplanada, el punto de pedido puedo bajarlo. Y también va a depender del tiempo de abastecimiento, es decir, lo que pase desde cuando hago el pedido hasta que llegue, cuánto tiempo pasa en promedio. Si es inmediato el abastecimiento, el punto de pedido tendería a bajar. Si es muy grande el abastecimiento, por ejemplo, estamos trabajando con productos importados, el punto de pedido lo tengo que subir. Y también va a depender del costo de almacenamiento, porque todo esto que está acá son en general productos inmovilizados, entonces yo tengo que tener el lugar para almacenarlo, para refrigerarlo, dependiendo del producto, los tengo que asegurar. Entonces hay muchas variables que intervienen, como por ejemplo las tres que les mencioné, que es la última, que es el costo de almacenamiento, el tiempo de aprovisionamiento, la velocidad de la demanda, de cómo me vienen comprando, y todo eso los analizo, y para eso existe la investigación operativa, y determino el punto de pedido óptimo para cada uno de los productos. Para nosotros, ahora que ya conocemos el comportamiento, no es más que un atributo que una vez que está calculado, lo ponemos acá, y que después se puede ir modificando en el tiempo. Pero la idea sería que cuando el stock se aproxima o pasa a este punto de pedido, el stock es el valor real, ahí disparamos el proceso de compras para abastecer. De esa manera, podríamos solucionar el problema que nos plantean en el punto 7 de cómo proceder en caso de no haber insumo. Como les decía, primero, tratar de no perder la venta. Pero segundo, buscar una política a largo plazo de evitar las ausencias de stock de un determinado insumo. Bueno, entonces ahí ya resolvimos los puntos 7, fuimos poniendo tips para el punto 8. Por ejemplo, uno de ellos era hacer la consulta de stock anticipadamente. Y después, una vez que se calcula, la otra era guardar en la nota de débito triplicado la comisión del vendedor. Entonces llegamos a este momento. Si llegamos hasta acá, quiere decir que hay que facturar. Bueno, se genera la factura sale por triplicado, original va al cliente, como corresponde, porque le estamos vendiendo. El duplicado, triplicado, y este que dice FC es un formato de comisión. Este formato de comisión es un comprobante que lo que hace es dárselo al vendedor para que lleve un control propio de las comisiones que va a cobrar. ¿Qué es lo que debería haber acá en formato de comisión?
y tendría que haber una referencia de cuál fue la nota de débito, de venta, perdón, que dio origen a esta venta, cuál es el número, cuál es la factura que se generó a partir de esa nota de venta, y cuál es el porcentaje de comisión que le correspondió para esa factura asociada a esa nota de venta. Con esos tres valores, nosotros podríamos guardarlos en este formato de comisión y con un comprobante que le damos al vendedor para su control. En facturación, lo que nos tiene que quedar es, por un lado, la nota de venta triplicada, que dijimos que eso lo tenemos que poner como mejora, guardar el porcentaje de comisión, pero también, ya que vamos a generar la factura, tendríamos que analizar qué podríamos guardar en este archivo lógico para tener toda la información necesaria, que nos respalde el formato de comisión que le dimos al vendedor, pero que también nos respalde la emisión de la factura propiamente dicha. Entonces, si vamos a analizar el diccionario de datos de facturas, ¿qué es lo que podríamos poner? Atributos propios de una factura, número de factura, fecha de emisión. Estamos con la entidad lógica, no con el comprobante. Entonces, con el código del cliente nos alcanza. Y fíjense acá unas cuestiones. Primero, el código de insumo, con su cantidad y precio unitario, no aparece entre llaves. ¿Por qué? Porque hay una regla de negocio, que ese es otro ítem que ustedes pueden ir poniendo acá para que los ayude a analizar el proceso, dice que cada venta se puede hacer solamente con un solo insumo. Por supuesto que la cantidad sí, puedo entregarle una mayor cantidad, pero el insumo es uno solo. Entonces no corresponderían la colocación de llaves porque va a haber cada venta un solo insumo, con su cantidad. Si aparece el precio unitario acá, ¿de dónde lo sacamos? Y es probable que lo vamos a tener que poner por este lado. Es decir, que cada insumo tiene su precio unitario, que es el que usamos acá. Y de ahí saldría el importe total, que es la cantidad por el precio, lo que va en la factura. ¿Qué datos nos faltarían acá? Si ustedes lo analizan, es importante registrar al menos un par de datos, de los que vimos recién. Por un lado, este porcentaje que fue físicamente escrito en el triplicado de la nota de venta, como lo vamos a poner como mejora, esto habría que agregarlo acá. Es importante guardarlo cuando generamos la factura, porque si no después, en la quincena, o al fin de la quincena, o al fin de mes, queremos calcular y pagar las comisiones de un vendedor, y ya de cada factura nos conviene poner el porcentaje de comisión que se calculó para esa venta. Pero el otro atributo que falta es de quién. O sea, quién fue el vendedor que nos entregó esta nota de venta. Entonces esos dos atributos son importantes que ustedes lo vayan poniendo, que es el vendedor, el número o el código del vendedor, que son 4, va a ser un número entre 1 y 4, y cuál es la comisión, que la habíamos puesto acá como elemento discreto. Acá teníamos el código del vendedor, así tenemos, como no estamos trabajando con una herramienta que nos controle los nombres, lo tendremos que hacer así, y la comisión. Estos son dos atributos importantes que deberían guardarse en la factura, para que el proceso después siga. Esos son análisis que ustedes van a ir haciendo cuando lo hagan en la realidad, decir, bueno, si no tengo esto, después, cuando llegue el momento de la liquidación, no voy a poder hacerlo de manera correcta. Acá la comisión no va entre paréntesis, porque cada vez que genero la factura tengo que decir quién fue el vendedor y qué comisión le calculé. Esta comisión es la que también la deberíamos haber guardado acá en comprobantes. ¿Por qué lo pusimos acá entre paréntesis? Porque puede no estar, y de hecho no va a estar, cuando se crea por primera vez la nota de venta de este lado. Pero sí se va a completar en el triplicado, en la parte de facturación. Bueno, entonces, tenemos el formato de comisión, la emisión de la factura por triplicado, el original va al cliente, y acá viene un nuevo y último proceso que lo pueden poner
en el sector de facturación o lo pueden poner en el área de venta. No está claro, de hecho puede ser una cuestión abierta a preguntar, porque es una actividad que realiza cada uno de los 4 vendedores especializados, una vez que está emitida la factura, que es la emisión del informe de garantía o de no garantía. O sea, le hacen un control de calidad al insumo y ahí lo tienen que controlar. Antes de eso, me había quedado acá una pregunta que es este. El diccionario de datos, los datos mínimos y necesarios referidos a los insumos que debe incorporar una factura. ¿Por qué nos hacen esta pregunta? O les hacemos esta pregunta. Para que ustedes se den cuenta de lo que yo les expliqué recién. Para que detecten la regla de negocio y que digan que en esta organización en particular, cada venta se refiere solo a un insumo. Entonces, cuando ustedes pongan el diccionario de datos de la factura, no del archivo lógico, acá lo que hicimos fue el archivo lógico, ¿no? El diseño del registro. Lo que hicimos recién. El número de factura, todos los datos, un solo insumo, cantidad, precio, importe total y estos dos que hablamos recién. Pero a nivel de comprobantes, si vamos a la pregunta 3, 4, la factura debería tener todos esos datos. Aparecen no solo el código del cliente, sino todos los datos del cliente, pero un solo insumo con su cantidad, su precio unitario, su importe total, y acá ya que está le podemos poner lo que habíamos visto antes, ¿no? El código del vendedor, que significaría como le escribimos en la factura o sale impreso quién fue el vendedor que atendió, y el porcentaje de comisión, habría que ver si sale o no, eso habría que preguntarlo, o lo dejamos solamente registrado a nivel de archivo, internamente, como lo pusimos acá, y que después sale en el formato de comisión, que es ese otro comprobante que va al vendedor, que imagínense como un papelito que va a decir, bueno, de esta venta que vos hiciste, de esta nota de venta, que tiene tal número y tal fecha, se generó esta factura y te correspondió este porcentaje de comisión, el 2, el 2,5, el 3, el 5. Eso también podrían, si quieren, escribir el diccionario de datos de los comprobantes que están poniendo acá abajo. Acá podrían poner el formato de comisión, que es otro comprobante muy chiquito con esos pocos atributos que les dije recién. Bueno, entonces ahora seguimos con el control de calidad. Entonces, se emite la factura, dijimos por original, duplicado y triplicado, el duplicado se almacena definitivamente, acá le agregué este archivo físico definitivo del duplicado de la factura, el original va al cliente, como corresponde, o sea que el cliente recibe la factura de la nota de venta relacionada a la nota de venta correspondiente del pedido que hizo, y se genera el formato de comisión al vendedor para que lo controle. Entonces ya lo vimos, entonces nos queda el triplicado de la factura. Esto, que está acá, está graficado en el área de facturación, podría hacerse en el área de ventas, que no está claro. Cualquiera de las dos alternativas son válidas y después habría que verificar y preguntar. ¿Qué hacemos? La consulta de la garantía, del control de la calidad del insumo que estamos vendiendo, de ese insumo en su cantidad de envases correspondientes. Ese control lo hacemos consultando el archivo atributos de insumo. Y en ese archivo de atributos de insumo nos dicen que tiene atributos como color, viscosidad y humedad, pero que la viscosidad y la humedad dependen del color. Entonces, ¿cómo resolverlo a nivel de diccionario de datos? Y de paso respondemos una pregunta. Así como teníamos un archivo de insumos y que dice que cada insumo tiene un color determinado, este atributo de color estaría en el archivo de insumos. Este insumo determinado, además de estos atributos que le fuimos agregando del análisis del proceso, le tenemos que decir de qué color es. Pero para ese color, la viscosidad y la humedad dependen del color. Entonces, en atributos de insumo iría para cada color qué viscosidad y qué humedad le corresponde.
Acá les agregué como un atributo, como si alguien explica cuál sería el proceso, imagínense un texto libre de cómo hacer el control de la calidad, qué instrumento utilizar, cómo controlarlo, cómo manipular el insumo, que sería el procedimiento que seguiría el vendedor para hacer el control de la calidad de cada uno de los insumos que tengan el mismo color. Entonces también tienen una pregunta que dice, mediante un diccionario de datos, los datos mínimos y necesarios del almacén atributos de insumo, e indicar la clave candidata. Bueno, para los que no hicieron gestión de datos, la clave candidata es el o los atributos que permiten identificar unívocamente al resto de los atributos. En este caso, por ejemplo, sabiendo el color, eso me determina una viscosidad y una humedad que dependen del color. Entonces, para nosotros, la clave candidata, que la pueden subrayar o le pueden poner asterisco, depende de la anotación que usen, dado un color, eso me determina una única viscosidad y humedad. O dicho al revés, la viscosidad y la humedad dependen del color. Y el color lo voy a tener acá en el insumo porque cada insumo tiene un único color. Ese sería el diseño de las entidades lógicas, insumos y atributos de insumos. En particular, en la respuesta puntual de la pregunta 3 sería esto, ¿no? Ustedes podrían poner acá. Esto lo podrían tenerlo o no, es algo que se los agregué yo. Pero como mínimo, ese sería el objetivo de la respuesta. Pero siempre les recomiendo ir diseñando y bosquejando el diccionario de datos de las entidades lógicas. Acá falta de cobranza, también falta el de comisiones. Pero como mínimo ir bosquejando ese diccionario de datos porque nos va a ayudar no solo a responder esas preguntas puntuales, sino a hacer un análisis global e integral con enfoque sistémico. Es decir, si yo quiero saber cuál fue el vendedor que me vendió, que figura en una determinada nota de venta, bueno, lo tendré que poner a ese código de vendedor acá. ¿Y por qué? Porque ese código de vendedor, calculada su comisión, me va a servir para después, por ejemplo, guardarlo en el archivo de factura, porque estos atributos después me van a servir para el cálculo de la liquidación de la comisión a cada uno de los vendedores, y así. Digamos, vamos entrelazando futuros procesos de negocio o preparando este proceso para que funcione de manera consistente. Bueno, entonces vamos al finalizar el proceso de negocio. Y acá lo que hacemos es el control. Necesitamos consultar atributos de insumo. ¿Por qué? Porque ya sabemos qué insumo estamos trabajando, porque tenemos la nota de venta triplicada. Aunque no aparezca reflejada, la vamos a tener que hacer aparecer acá y al final guardarla. Esa nota de venta por triplicado, ya sea porque funcionó bien el control de calidad o no, acá falta agregar la nota de venta triplicada y guardarla para que no se pierda en el proceso. Y consultando este almacén podemos saber, dado el color del insumo, cómo debería estar su viscosidad y su humedad, y ahí vamos a determinar si está bien o no el insumo en cuanto a la calidad esperada. Si está ok, lo que hacemos es emitir un informe de garantía, es decir, como un certificado de calidad que lo da la empresa, y se lo damos el original, como corresponde, junto con el insumo y junto con la factura que fue antes, todo al cliente. Guardamos el duplicado, y eso está bien, del informe de garantía. Y además el triplicado de la factura. Lo que pasa es que esto después se lo lleva el personal de calidad para hacer un control exhaustivo, y no nos queda registro, o sea, debería haber una copia más como mejora, una copia más del informe de garantía, para que nos quede a nosotros como área de ventas, porque fuimos lo que la producimos. Fue producida, digamos, lo produjimos. Fue producido el informe de garantía por el vendedor especializado. Bueno, no le queda una constancia de su trabajo, porque el original fue al cliente y el duplicado se lo retira el personal de calidad. Sí nos queda en facturación el duplicado de la factura. Y si no estuvo bien el control de calidad, se emite un informe de no garantía. Y se invalida el proceso, y acá es donde hay que anular la factura, y acá tenemos dos cuestiones. Una es la que nos preguntan, dos cuestiones como mínimo, ¿no?
la recomendación acerca de la temporalidad de emisión de facturas. ¿Eso qué significa? Y en este momento nos damos cuenta de que los insumos o determinado insumo está mal, ¿no? Porque perdió la viscosidad o perdió determinada humedad y no es porque son productos químicos y farmacéuticos. Y recién ahí anulamos el proceso. Eso significa que tener que ir a anular la factura y hacer un desorden, y genera todo un desorden administrativo. Entonces, ¿por qué no hacemos el control de calidad antes de la emisión de la factura? O al revés, dicho de otra manera, solo se emite la factura previa verificación. Primero que haya stock, acá. Y una vez que hay stock, se calcula el porcentaje de comisión, se controla la calidad de los insumos y recién ahí se factura. Y si no, no. Porque ¿por qué vamos a facturar si hay algo que no podemos entregar? Ya sea porque no hay stock o ya sea porque el producto que tenemos en stock está en malas condiciones. Entonces, eso es lo que, a eso se refiere ese punto. O sea, la pregunta esa que tenemos ahí, la respuesta sería, la que está acá arriba, la emisión de las facturas debe ser posterior a la emisión del informe de garantía. O el informe de garantía hacerlo antes de la emisión de la factura. Solo se debería facturar los que cumplen el requisito de calidad. Y como está ahora, provoca, y de hecho lo deben tener, un desorden administrativo. Y el otro problema que hay acá es, no solo que se hace posterior a la emisión de la factura y después nos lleva a anularlo, sino que se hace un informe de no garantía en original solamente. Bueno, y se invalida el proceso, pero ¿qué pasa con ese informe de no garantía? Justamente se lo debería llevar el personal de calidad y nosotros hacer un duplicado o un triplicado. El original del informe de no garantía, supongamos que hacemos duplicado, se lo deberíamos dar ¿a quién? Y al personal de calidad, porque es el que va a estar interesado en saber quién o por qué se produjo ese error en cuanto a viscosidad o humedad, para poder corregirlo. Porque lo que estuvo bien, está bien que se lo lleve, pero lo más importante es que se lleve el personal de calidad lo que estuvo mal. Y el duplicado está bien que lo guarde el sector que lo emite, como pasa acá con el informe de garantía duplicado cuando estuvo bien el proceso. El problema es que acá no se está enterando el cliente, porque estuvieron mal, dio mal el resultado de control de calidad de los insumos, se invalida el proceso, pero hay que comunicárselo al cliente. Por supuesto que va a decir el cliente, pero recién ahora me vas a decir, después que hicimos toda la venta, internamente fueron, hicieron el control de stock, el control de comisiones, el cálculo de comisiones, emitieron la factura y pasaron 40 minutos y ahora me venía a decir que tenías stock, pero dejaste de tener porque lo que tenías a disposición resultó que estaba mal, en mal estado. Bueno, eso por ejemplo no estaría bien hacer el control de calidad al final, sino hacerlo al principio, antes de facturar, y en el caso de que lo sigan haciendo, como mínimo lo tienen que avisar, lo tienen que notificar al cliente de qué es lo que está pasando. Bueno, con eso tenemos graficado, como ustedes ven, entonces yo después se los voy a mandar, el cursograma de cómo está, que representa el funcionamiento actual. Por otro lado, lo que fuimos haciendo es ir indicando las preguntas que nos fueron haciendo, ¿no? Como la recomendación de temporalidad de las facturas, el diccionario de datos de los atributos de insumos, los datos mínimos y necesarios de una factura, que es un solo insumo, no muchos, la recomendación de la política de comisiones, y acá hicimos el cálculo a través de una tabla de decisión programada. Lo que nos queda es el punto 6, que dice que se han observado que los distintos insumos no experimentan la misma demanda. Se desea detectar el nivel de inmovilización de los insumos. El análisis se pretende que abarque el último trimestre de gestión y a ver cómo lo podemos hacer.
Bueno, nosotros, acuérdense que tenemos el almacén de insumos, donde tenemos guardado cada uno de los insumos, con su stock y su punto de pedido. Y el de facturación, las ventas que vamos realizando, las ventas reales. Entonces, si queremos saber el nivel de inmovilización de cada uno de los insumos, porque no todos tienen la misma demanda, como vimos en la curva, en el gráfico del punto de pedido, entonces una alternativa podría ser sacar cada uno de los insumos del almacén de insumos y compararlos con la cantidad de registros vendidos, o sea, con la facturación de ese insumo en el último trimestre. Y eso lo podemos hacer porque en facturación, nosotros en el archivo lógico tenemos la fecha de emisión guardada de las ventas de cada insumo y con su cantidad correspondiente. Entonces, lo que podríamos hacer es acumular toda la cantidad vendida de cada uno de los insumos, este cálculo tenemos que hacer insumo por insumo, y esa cantidad vendida de cada insumo deberíamos considerarla, o extraerla del archivo de facturación, y deberíamos considerarla para el cálculo de la inmovilización. Entonces, si uno va al archivo de facturación y acumula, suma todas las cantidades vendidas en el último trimestre de un determinado insumo, y supongamos que nos da una cantidad de ventas, un insumo de 1.200 artículos, de 1.200 unidades vendidas, y otro insumo nos da de 900 unidades, uno podría decir, y bueno, en principio el de 1.200 es el que está más movilizado, porque lo estoy vendiendo más. O sea que el más inmovilizado es el que vendo solo de 900. Lo que pasa es que eso va a depender del tipo de insumo. Supongamos ustedes van a una ferretería y tienen, por un lado, artículos de los más variados. Grupos electrógenos, por ejemplo. Y tienen en stock 10 grupos electrógenos porque saben que venden a lo sumo uno por semana, o dos por semana. Pero por otro lado tienen clavos o tornillos. Pero en stock tienen decenas de miles porque se venden en mucha más cantidad, porque es un artículo que de mucho más salida, en cantidades. Ahora, ¿cuál fue el más movilizado o inmovilizado? Si en una semana me compraron poquitos tornillos, pero fueron 100, y en una semana me compraron y vino una empresa y me compró los 10 grupos electrógenos que tenían disponibilidad. El nivel de inmovilización fue mayor en los tornillos, porque yo espero vender mucho más respecto del stock habitual que tengo. O sea que para hacer el análisis, no solamente tengo que acumular la cantidad vendida, sino que tengo que hacer esta relación. Ese cálculo, que es el stock actual respecto a la cantidad de ventas trimestrales. ¿De dónde saco el stock? Del archivo de insumos. ¿De dónde saco la cantidad acumulada de ventas? Del archivo de facturación. Y de esa relación hago el cociente. Cuando el indicador, el valor, esto es lo que voy a obtener acá, es para cada insumo, me va a servir de indicador. Es un indicador que me va a determinar el nivel de inmovilización. El tema de indicador y de reportes gerenciales es algo que vamos a ver en breve en la materia. Pero no es más que un indicador, es una fórmula de cálculo que me determina un valor en una determinada unidad de medida y me sirve para tomar decisiones. Entonces, si este número que voy calculando acá va creciendo, significa que la inmovilización es mayor. Y a menor valor, la inmovilización es menor. Y acá les puse un ejemplo. Supongamos que vendemos el I1, 1.200 unidades. Supongamos que estos son los tornillos. Y el I2 vendemos en el trimestre acumulado 900 unidades. Este sería como los grupos de electrógeno. Nos hacemos ricos si vendemos 900 grupos de electrógeno. Entonces podríamos decir, bueno, no, este es el más movilizado, o este sería el más inmovilizado. Lo que pasa es que lo tenemos que comparar. Si el stock del I1 es de 10, pero del I2, acá me quedó mal, este no, vamos a cortar acá. Si el stock del I1 es de 5.000 y el stock de I2 es 900, digo 1.000, tenemos que hacer el cociente. Supongamos que el stock del I1 es 5.000, estos serían los tornillos, y el stock del I2 es 1.000, estos serían los grupos de electrógeno. Hacemos la relación
y me va a dar 4.16 los tornillos, 1.1 el grupo electrógeno. Si bien vendí menos en el trimestre, pero la relación respecto del stock habitual del producto me da un valor inferior, y como estoy haciendo este tipo de cociente, significaría que está más inmovilizado el I1 y menos inmovilizado el I2. Bueno, el 7 es lo que habíamos visto. ¿Cómo hacemos en el caso de no haber insumos? Bueno, primero, no perder ventas. Entonces, lo registramos como pendiente, disparamos el proceso de compras para que el proveedor nos abastezca del insumo y se lo mandamos al cliente y concretamos la venta y previa facturación. Y la otra, una mejora a largo plazo y más de fondo, sería tratar de minimizar o evitar la ausencia de stock. Entonces lo que podemos hacer es incluir o proponer el mecanismo del punto de pedido, que ya lo vimos. Y para cerrar, las mejoras. Las mejoras que fuimos viendo a lo largo de todo el video, que fue controlar el stock, pero en el momento de que el cliente se realiza el pedido, antes de hacer la nota de venta, no después. Después que opera el sector de facturación, tenemos que adjuntar esta factura y este formato de comisión a cada nota de venta correspondiente. Esta nota de venta triplicada que habíamos hecho, también teníamos que calcular la comisión correspondiente en el sector facturación. Esto significaría que, vamos a agrandar esto, la nota de venta triplicado, calcularla acá, y cuando guardamos, registrar acá el porcentaje de comisión, y al guardar la factura duplicada, en este momento también tendríamos que guardar esa nota de venta triplicada en el sector. Y este formato de comisión podríamos hacer una copia y adjuntarla acá, en la nota de venta, para que le quede a cada vendedor que está realizando la venta el respaldo de cuál fue el resultado de su nota de venta, si hubo o no formato de comisión y cuál fue el porcentaje. Eso es lo que más o menos sonían las mejoras que podemos ir produciendo, que ya las fuimos mencionando. Y este último, que al producirse el informe de no garantía, se debería proceder a anular la factura. Obviamente la idea sería pasarlo a antes, como vimos en el punto anterior, antes de hacer la facturación, como se dijo en el punto 1. Pero nos falta la comunicación al cliente. Ahí está, ya sea antes de facturar o después de facturar, pero no nos olvidemos de que le tenemos que decir al cliente de que el resultado del control de calidad no resultó. Bueno, con esto terminamos el video. Por ahora nada más. Vuelvan a revisar lo que hicieron, lo comparamos, me preguntan, me pueden mandar por mail o por foro algunas dudas que tuvieron. Y ahora en el envío de la actividad de la próxima semana, les indico cómo vamos a trabajar en esta nueva semana de trabajo que se abre a partir de hoy. Por ahora nada más, les mando un saludo, hasta la próxima.